bendiciones a todos, ¿cómo están? Nos encontramos en esta noche, hoy miércoles 22 de julio, adorando a Dios. Sabemos que el Espíritu Santo nos guía, oremos todos juntos. Señor, gracias por esta palabra, gracias por la palabra de Dios que me ilumina, que me enseña y que me sostiene y me da un estándar de vida. Gracias por tu palabra, si no fuera por tu palabra estaríamos perdidos. Pero bueno, gloria a Dios por la palabra de Dios que me ilumina, que me llena, que me instruye, que me corrige, que me enseña y que me edifica. Yo soy lo que la bendita palabra dice que soy. Bueno, póngase cómodo allí en su casa. Vamos a dejar aquí un ladito la Biblia y vamos a adorar a Dios. Vamos a recibir una palabra de Dios de parte de Dios hoy en esta noche. ¿Obedeceremos a los hombres antes que a Dios? Esa es la pregunta que tengo para ustedes y es el título de mi prédica en esta noche. ¿Obedeceremos a Dios antes que los hombres? Romanos capítulo 8, versículo 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y bueno, la pregunta la formulo porque hoy en día hay diferentes posturas y diferentes formas de ver las cosas con respecto a la obediencia. ¿A quién debo obedecer? Si debo obedecer a Dios, o debo obedecer a los hombres, o debo obedecer a mi autoridad, porque la Biblia lo dice, que debo obedecer al gobierno, a mis autoridades, a los religiosos, a los pastores, a las iglesias, bueno, en fin. Y ese tema es el que quiero tratar hoy. Entonces la Biblia dice que el Espíritu mismo, o el Espíritu Santo, da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Por lo tanto, yo no puedo ser guiado aparte por alguien más, sino es el Espíritu Santo de Dios quien me sustenta, quien es quien me guía y quien es que hace que tú y yo adoremos a Dios y nos hace sentir algo dentro de nosotros espectacular cada día. ¿Qué sería de nuestra vida si no fuera por el Espíritu Santo de Dios? ¿Cuándo recibimos al Espíritu Santo de Dios? ¿Cuándo el Espíritu Santo viene a hablarnos a nosotros? Pues cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús. Jesús le dejó muy claro a Nicodemo que cuando nosotros naciéramos de nuevo, entonces naceríamos en espíritu. También Jesús le dijo a Nicodemo, una cosa es estar en espíritu y otra cosa muy diferente es estar en la carne. Inclusive dijo esta frase que me gusta mucho: lo que es de carne, carne es, y lo que es de espíritu, espíritu, espíritu es. Entonces Cristo lo dijo muy sencillo, Cristo lo dijo muy claramente, y es que nosotros nacimos de Dios cuando aceptamos a Cristo Jesús y ahora vivimos, cambió nuestra naturaleza, vivimos en una vida espiritual. Aunque nuestro cuerpo no ha cambiado, nuestro cuerpo sigue siendo igual. O sea, no te conviertes y por convertirte a Cristo o aceptar a Cristo como tu Salvador, antes de convertirte a Cristo eras calvo y ahora te nace pelo porque recibiste a Cristo. No, físicamente no cambias, pero internamente sí cambias, y allí es donde surge todo el cambio de nuestras vidas, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar, y sobre todo lo que quiero hablarles en esta noche: ¿a quién debemos obedecer? Esa es la pregunta hoy. ¿A quién debemos obedecer? Y esto es lo que quiero compartirles en esta noche. Ahora, la Biblia dice que Dios es espíritu y está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La Biblia no dice que Dios es un ser físico, la Biblia dice que Dios es un ser espiritual. Vamos a ir a la palabra. Allí en Juan 4:24 dice: Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Entonces, si Dios es un espíritu, entonces hay que tener un poco de sentido común. Solamente decir: Espíritu Santo, muéstrame este texto. Dios no te va a hablar a través de tu mente, Dios no te va a hablar a través de tus emociones, Dios no te va a hablar a través de sueños. Ahora la Biblia sí habla de que los ancianos soñarán sueños y los jóvenes verán visiones, pero no dice que nos guiará a través de los sueños. Y esto es algo a veces preocupante, que alguien se sueña algo y ya piensa que es de Dios. Y aunque pueda que Dios utilice el sueño para enseñarnos cosas, no dice la Biblia claramente que nos enseña o nos guía a través de sueños, o a través de visiones, o a través de comentarios o percepciones personales. Dios nos dice que nos guiará
a través del Espíritu Santo de Dios, que el Espíritu Santo de Dios es quien nos va a hablar. Pero tenemos que entender cómo funciona eso para nosotros saber a quién debemos obedecer. Entonces Dios te hablará a través del Espíritu Santo a mi espíritu. Entonces por eso debemos retener lo que Dios ya nos dio en nuestro espíritu. En nuestro espíritu ya tenemos la victoria de Cristo Jesús, en nuestro espíritu ya tenemos la presencia de Jesús, en nuestro espíritu tenemos la sanidad divina, en nuestro espíritu tenemos las provisiones divinas, en nuestro espíritu tenemos la alegría, el gozo, la justicia, todo lo que la palabra de Dios dice va entrando a nuestro espíritu, y por eso fue cuando Dios le dijo a Josué, le dijo lo siguiente, le dijo: dejaré mis palabras escritas y repujadas en tu corazón. Cuando habla del corazón, aquí no se refiere al corazón que bombea la sangre en el cuerpo o el corazón de nuestra forma emocional o sentimental. Está hablando del espíritu. Este corazón es un espíritu que está dentro de nosotros, que nació de nuevo, y allí están quedando cada vez que lees la palabra, cada vez que oras, cada vez que buscas la presencia del Señor. Allí tu espíritu se está llenando, allí la palabra está quedando, allí está el Espíritu Santo hablando. En pocas palabras, lo que Dios te quiere enseñar es que tu solución no viene de afuera, sino viene de adentro. Dios no te habla de afuera hacia adentro, Dios te habla de adentro hacia afuera. Por eso es importante que cada decisión que tú tomes, mires en tu interior, mires en lo más profundo de tu corazón, tu espíritu, vayas a la palabra y Dios te va a confirmar a través de la palabra y a través de unas cosas que les voy a mostrar ahora, o unos puntos o unos tips que les voy a dar ahora, cuándo saber cuándo es de Dios y cuándo no es de Dios. Entonces, Dios dejó su propia palabra para que en combinación con su espíritu pudiéramos entender. Ahí está lo que les estaba explicando. Es la palabra de Dios alineada con lo que estoy percibiendo en lo más profundo de mi ser, alineada también con lo que estoy sintiendo, porque igual los sentimientos están ahí. No somos guiados por sentimientos ni emociones, pero si hay una paz que se revela en nuestra alma y en nuestro cuerpo, aún estamos tranquilos, estamos conscientes de que Dios está con nosotros y que no nos va a abandonar ni nos va a dejar, creyendo a la palabra escrita, creyendo a lo que ya está escrito allí. Entonces la sabiduría está a la puerta de tu humildad, en lo humilde que tú seas para reconocer la palabra de Dios, en lo humilde que tú seas para reconocer que la única fuente de conocimiento, que la única fuente de verdad, que la única fuente de amor y de poder es la palabra de Dios. En ese punto está la sabiduría a las puertas de tu mente y de tu corazón. Entonces, sí es supremamente entender lo que Dios quiere hablarte. Entonces, la obediencia que Dios pide de ti no es a un hombre, la obediencia que Dios pide de ti no es a una iglesia o a un pastor inclusive. La obediencia que Dios pide de ti es a la palabra de Dios. Por eso, como cristianos, necesitamos entender que la voluntad de Dios está escrita en la palabra de Dios, de que Dios te formó y te creó a ti y me creó a mí, y entonces Él no hizo las cosas incompletas. Él no va a querer que tú hagas algo sin dártelo a entender muy bien. Dios es un excelente comunicador, Dios sabe lo que quiere decirte, y para eso dejó la Biblia, la palabra de Dios. Nosotros como cristianos debemos, o como hijos de Dios, debemos leer la palabra de Dios. Si tú no eres hijo de Dios, pues tienes que leer la palabra de Dios, tienes que averiguar qué es lo que Dios quiere. ¿Cuántos trabajarían en una empresa por lo menos sin saber las reglas, sin saber la hora de llegada, sin saber las condiciones en las que esté trabajando, sin saber cuánto le van a pagar? Nadie haría eso. Si yo voy a una empresa, yo quiero saber a qué horas me toca entrar, a qué horas me toca salir, cuáles son mis responsabilidades, cuánto me van a pagar, bueno, todos los pormenores de mi estadía en esta empresa. Si tú eres un hijo de Dios, debes interesarte en lo que Dios quiere de ti, en lo que Dios se compromete contigo a darte si tú le crees, en lo que Dios espera de ti también. Y eso funciona así, es una familia. Y no es como que yo tengo mi casa también cuando yo vivía donde mis padres y yo llegaba a la hora que quieran. No. Hay una hora de entrada, una hora de salida, tiene ciertas responsabilidades, también tiene ciertos beneficios. De igual manera funciona con Dios. Queremos que Dios nos provea, pero sin saber qué es lo que Dios espera de mí. Entonces, si la palabra de Dios te enseña que sabes que debes someterte a las autoridades, pero las autoridades no se someten
a Dios, la pregunta es, ¿Dios está aprobando tu obediencia a las autoridades aún cuando esas autoridades se oponen a Dios? Esto es supremamente importante que tú lo entiendas. Y que Dios quiere que tú te sometas a Dios antes que a los hombres. Por lo menos hay una obediencia disfrazada una obediencia disfrazada de temor y sometimientos al diablo y al mundo realmente. Gente que obedece, aparentemente obedece porque saca de un texto que tenemos que someternos a las autoridades, pero no leen el contexto de que las autoridades no tienen por qué por lo menos meter miedo o infundir miedo al pueblo, que no están llamadas a eso. Entonces, o que esas autoridades se rebelaron contra Dios, o que esas autoridades prohíben que tú puedas adorar a Dios. Entonces, automáticamente ya no deja de ser tu autoridad, porque todo lo que te prohíba adorar a Dios, todo lo que te prohíba meter con Dios, que te interrumpa, entonces eso no es de Dios. O sea, no es bíblico, va en contra de las leyes de Dios. Ahora, ¿cómo lo puedes saber? Si quiere, toma nota ahí, por favor. Cuando lo que te piden hacer interrumpe tu adoración a Dios, entonces preguntémonos, ¿esto que nos están pidiendo hacer interrumpe nuestra adoración a Dios? Como, hey, necesitamos reunirnos, así como se reúnen en un parque, o se reúnen en un bus, o se reúnen en un centro comercial, o permiten reuniones en diferentes lugares, pero a la iglesia no. Entonces están interrumpiendo nuestra adoración a Dios. Eso no es de Dios. Claramente Dios ni la palabra de Dios aprueba eso. También otro tip que tú puedes tener es cuando te prohíben alabar a Dios. O sea, hazlo allá encerrado en tu casa, pero aquí no me vengan a alabar a Dios reunidos. Eso tampoco está bien. Cuando eres obediente, pero si esa obediencia te aleja de Dios, entonces tú te das cuenta que algo no está bien. No quieren que salgas, no quieres que te reúnas con otras personas, no quieres que compartan de tu fe. E inclusive he escuchado de personas que Facebook les bloquea porque dicen algo de Dios. Y comenzó poco a poco la persecución contra las personas que profesamos a Dios, contra las personas, y eso no es bíblico. Dios no quiere que nosotros caigamos en esa trampa. Dios no quiere que nosotros aceptemos eso como obediencia, entre comillas, como estoy siendo obediente, porque es una obediencia disfrazada que solo le sirve al diablo y a sus obras. Cuando tu obediencia se convierte en esclavitud, cuando en vez de tener paz te sientes esclavo, te sientes preso de esa obediencia. Sí, claro, eres obediente a la autoridad, pero termina siendo un títere nomás, termina siendo lo que ellos quieren que tú hagas, y nosotros no aceptaremos eso. Nosotros no queremos estar allí como esclavos del mundo. Ahora sí somos esclavos, pero de Cristo en libertad, como Pablo lo dijo. Cuando atacan tus principios con un argumento disfrazado de querer ayudarte, esto es brutal lo que está pasando, porque están atacando tus principios, están atacándote a ti, y fuera de eso le ponen el título: es que te quiero ayudar, es que quiero que no sufras, es que quiero que no te contagies, y mentiras, mentiras y más mentiras. El único que te puede ayudar a ti se llama Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret sí te puede ayudar. Jesús de Nazaret sí puede salvar tu vida. Jesús de Nazaret sí puede cambiar tu vida. Entonces, cuando sabes que todo en tu vida se comienza a derribar, pero tú sabes que Dios no es el causante de esto, entonces vienen mentiras del diablo, también hablando a tu mente: pero mire, sí, las finanzas me está yendo mal, la vida me está yendo mal, me separé, me divorcié, mi hijo está mal, mi esposa está mal, mis finanzas están mal, estoy enfermo. Tú sabes que eso no viene de Dios. Tú sabes que todas las situaciones que estás pasando simplemente es por desobedecer la palabra de Dios. La palabra de Dios está escrita para que tú la practiques. La palabra de Dios está escrita para que tú la vivas. La palabra de Dios está escrita para guiarte e instruirte juntamente con el Espíritu Santo de Dios. De hecho, la misma Biblia nos enseña que el Espíritu Santo de Dios es quien da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces, cuando en vez de sentir la presencia del Señor, sientes ansiedad, sientes miedo, sientes tristeza, sientes desánimo, de pereza de buscar a Dios, ya no quieres orar, lo que quieren es apagarte.
eso es lo que está pasando. Lo que quieren es apagarte, que te apagues espiritualmente, que comiences a enfriarte y que posteriormente de estar frío comiences a hablar como el mundo, a renegar de Dios, a echarle la culpa al mundo, a echarle la culpa al gobierno, a los pastores, a las iglesias, y terminas enredado con los dichos de tu boca. Entonces, ¿qué es lo que el diablo está impidiendo en sí realmente? Lo que el diablo está tratando de impedir es que nosotros nos unamos a alabar a Dios. Hay una historia muy bonita en la Biblia acerca de un hombre llamado Josafat, y Dios le dijo: quiero que vayan ustedes y canten. Pero Josafat iba con miles de hombres, pero Dios dijo: no quiero que vayas con esos miles de hombres. Creo que iba con 3,000 hombres, pero iban a contraatacar a un ejército de 20,000 hombres. Y entonces Dios le dijo: no quiero que vayan con los 3,000, pero es algo loco. ¿Cómo voy a ir con 3,000 para enfrentar 20,000? Antes me harían falta más hombres para poderles ganar. Pero Dios le dijo: no quiero, saca los mejores 300 y ve. Y en vez de decirle a Dios que iba a poner un gran ejército más a su alrededor para que fueran a vencer a los madianitas, simplemente le dijo: es más, saque solo 300 y vaya con 300. Y esto me sorprende, porque lo que Dios puso a esos 300 hombres fue a cantar, a alabar a Dios. Y vemos que en esta historia que la alabanza a Dios nos da la victoria, la alabanza a Dios nos da el poder, la alabanza a Dios nos da lo que Dios quiere para nosotros, y Satanás no quiere que nosotros nos reunamos a alabar a Dios. Y por eso yo te digo en esta noche: alaba a Dios con todas tus fuerzas. Cada oportunidad que tengas para alabar a Dios, alaba a Dios. Y si nos podemos reunir, alabemos a Dios. No podemos dejar que Satanás nos impida en unidad, como lo decía el domingo pasado, en unidad y estar juntos alabando a nuestro Dios y Padre Celestial. Lo cierto es que estos hombres tocaron la trompeta, alabaron a Dios, los madianitas se confundieron, se mataron entre ellos, y solo 300 hombres fueron a alabar a Dios, y Dios salió a pelear por ellos, y los madianitas se mataron entre ellos. Todos los 20,000 hombres murieron, no hubo ni uno solo vivo, y Dios les dio la victoria a los madianitas. Amén. Y eso es lo que el diablo nos está acosando, nos está hostigando. No se reúnan a alabar a Dios. Es una mentira del diablo. El diablo está queriendo ganar terreno a nosotros, pero yo le digo en esta noche, mi amado hermano, no vamos a dejarnos engañar más. No vamos a dejar que Él nos gane más terreno. Nosotros vamos a pararnos firmes en la línea de batalla, como cuando Dios le dijo a Josafat: adoren a Dios, alaben a Dios, que la victoria yo se las voy a dar. Y nosotros, aunque nosotros simplemente no somos una iglesia quizás numerosa de miles de personas, pero sí, aquí vamos a montar nuestro precedente. Vamos a alabar a Dios, porque la Biblia dice que donde hay 1, 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí está Dios. Entonces tú y yo vamos a adorar a Dios, vamos a exaltar. Yo sé que muchas iglesias y muchos pastores no se han escondido, sino se han levantado, se han parado en la línea de batalla diciendo: me prohíben alabar a Dios, pues yo voy a alabar a Dios con más fuerza, porque a mí nadie me puede prohibir que yo alabe a Dios, porque la alabanza de Dios atrae el poder de Dios, atrae la fuerza de Dios, atrae toda la respuesta de Dios a este problema, y el diablo tiene que huir como lo que es, como un perdedor, como un derrotado. Eso es lo que el diablo es, un derrotado y un perdedor, y no puede venir a meterme mentiras acá, a que yo esté triste, a que yo esté desconsolado, a que yo esté desanimado, a que yo me baje de nota, a que ay, me voy a enfermar, ay, no tengo plata, ay, no tengo una cosa, ay, no tengo la otra. Mentiroso el diablo. En tiempo de crisis vamos a alabar a Dios. En tiempo de crisis vamos a pararnos en la línea de batalla. Otro tiempo que vivimos que pasó en una historia de la Biblia que nos habla es la de Josué. Dios le dijo: vamos, denle 7 vueltas a Jericó y alaben a Dios. Y eso fue poderoso, porque ellos hicieron caso. Ellos no se fueron a pelear, ellos no se fueron en sus propias fuerzas. No, ellos hicieron caso, alabaron a Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Yo no voy a tratar de cambiar el gobierno, yo no voy a tratar de ir allá a donde el presidente Duque o a donde la alcaldesa Claudia, a tratar de decirle algo. No, mi forma de pelear es alabar a Dios.
Mi forma de pelear es reunirme con usted, así sean las casas a donde sea, para alabar a Dios, para glorificar a Dios. Dios dijo que nos iba a dar la respuesta. Dios dijo que nos iba a dar la victoria y Él nos la dará. Pero Él nos está solicitando que le alabemos. Por eso la pregunta en esta noche era: ¿a quién obedeceremos? ¿A los hombres o a Dios? ¿Me quedaré encerrado, amargado, triste, tibio, enfriándome, o me voy a salir de mi casa a alabar a Dios, a glorificar a Dios, a exaltar en cada oportunidad que se me presente para alabar y glorificar el nombre del Señor? Porque es que este problema que estamos viviendo no solamente aquí en Ciudad Bolívar, no es solamente en el sur de Bogotá, no es solamente en Bogotá, no es solamente en Colombia, es un problema mundial, es un problema que está afectando el mundo entero y Satanás está tratando de ganar terreno. De hecho, ha ganado terreno en muchos cristianos. Pero yo te digo a ti en esta noche, con nosotros no tomará terreno. Nosotros nos vamos a levantar a adorar a Dios. Nosotros nos vamos a levantar en la palabra de Dios. Nosotros vamos a ser desobedientes al diablo, al mundo y sus planes, y vamos a ser obedientes a la palabra de Dios. Es tiempo de levantarnos a obedecer a Dios. Es tiempo de levantarnos. Dios te está diciendo: vamos, levántate, alaba a Dios con todas tus fuerzas. Es tiempo de proclamar la grandeza de Dios. Es tiempo de proclamar la fidelidad de Dios. Es tiempo de hablar más fuerte que nunca para que otros lleguen a la presencia de Dios. Es tiempo de hablar de Dios. Es tiempo de hablar de Jesús. Es tiempo de enfrentarnos al enemigo y de decirle lo derrotado que está, lo débil que es frente a la presencia del Señor. Es tiempo de sacar la palabra y ponérsela en la cara a Satanás y decirle: usted es un mentiroso, no puedes más con la enfermedad, no puedes más con la ruina, no puedes más con la escasez, te vas de mi vida. Y vamos a pararnos a cantar y vamos a pararnos a reunirnos para adorar el nombre del Señor. Entonces, sabes que el Espíritu de Dios te habla a tu espíritu cuando también no hay paz. Muchas veces cuando no sientes paz, tú dices: no, pero hay algo raro aquí, yo no tengo paz para hacer esto. ¿Cómo nos va a dar paz encerrarnos día y noche en nuestras casas? Eso no es de Dios. Necesitamos ahora más que nunca tomar tiempos para orar, así sea con su vecino, así sean los grupos, lo que sea. Vamos a orar, vamos a unirnos con que hayan 2, 3 allí reunidos, orando por una misma cosa, clamando a Dios, exaltando el nombre de Dios y alabando a Dios con fe. Entonces allí Dios está. Entonces, por lo menos cuando te prohíben compartir en familia, te dicen: ya no puedes hacer una cosa. Y me da mucha tristeza de que muchos cristianos inclusive han llamado que compartir en familia es desobediencia. No se deje engañar. La familia es algo que Dios planteó. La familia de hecho existe antes que el mismo gobierno, antes que los reyes. Dios creó una familia antes que un gobierno. Dios creó a Adán, a Eva y los creó como familia antes que crear cualquier gobierno. Y esto me impacta porque el diablo odia a la familia y no podemos como cristianos dejarnos engañar que compartir en familia está mal. ¿Quién dijo acá que compartir en familia está mal? Si Dios diseñó la familia para que compartiéramos, y mucho más cuando nosotros estamos adorando a Dios, y mucho más cuando nosotros estamos glorificando el nombre del Señor. Amén, aleluya. Y también vamos a mirar aquí en este puntico que quiero que pongan aquí en pantalla, por favor. Dice: la obediencia a los hombres antes que a Dios se llama apariencia de piedad. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 15 dice: ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Amén. Tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. O sea, la religión quiere someter a que tú creas a una palabra escrita. Personas que también se van a levantar con textos bíblicos sacados de contextos, con un solo texto, como este texto que están diciendo: hay que someternos a las autoridades, pero es que no leen todo el contexto de ese texto. ¿Cómo es que yo me tengo que someter a las autoridades? ¿Cómo yo sí puedo ser obediente a la autoridad? Pero si no leen el contexto, entonces simplemente van a ser religiosos que van a exigir algo que no hacen.
que van a decir que no tengan temor cuando ellos están llenos de miedo, que van a decir que sean obedientes y sean seguros con su obediencia cuando ellos mismos tienen temor de enfermarse, tienen temor, no creen en Jesús, no creen en la palabra, no creen en nada. En pocas palabras, se están volviendo cristianos amargados, cristianos reprimidos, cristianos aburridos, cristianos que se están metiendo en cuatro paredes, llamándolo, disfrazándolo como obediencia. Eso se llama apariencia de piedad, demostrando una cosa que realmente no es, dejando llenar su corazón de contaminación. Se está contaminando su corazón, se está contaminando su vida, se está contaminando sus pensamientos y está, pues, la verdad, negando a Cristo Jesús y negando su obra. Entonces quiere el gobierno, hasta los mismos cristianos, te sugieren que no creas en el poder de Dios, que la solución es obedecer al gobierno. Y esto, debemos cuidarnos de esto, iglesia. No más. La solución no es prestarle más atención al gobierno. La solución es prestarle atención a Dios y a su palabra antes que al gobierno. Y esto es claro y evidente para todos nosotros. No podemos, con esto no estoy llamando a la rebeldía, con esto no estoy llamando a... Vamos a hacer lo posible por estar allí en lo que ellos digan, pero nadie puede callarme la boca. Es lo que estoy tratando de decir en esta noche. Y gloria a Dios y que no salga hoy, que el pico y cédula, que solamente con su cédula, está bien, no hay problema con eso. Nosotros nos sujetaremos en las cosas básicas, pero que me prohíban cantar, que me prohíban alabar a Dios, estoy llamado a no hacerlo. Eso es apariencia de piedad. Apariencia de piedad es tratar de decir, es que esta persona sí me ayuda, es que estas leyes sí me ayudan, pero la palabra de Dios no, por favor. Esto es apariencia de piedad. Estas conductas que Pablo le habla a Timoteo es una clara profecía de estos tiempos. Dice ahí, y es tremendo, porque dice egoísmo, avaricia. Hablan de obedecer a un gobierno, pero son avarientos, hablan mal, se ponen de mal genio por todo, están todo el tiempo complicándose, amargándose, cargándose con uno, cargándose con el otro. Son jactanciosos, son arrogantes, son blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos, más amigos del placer, una cantidad de cosas. Pero eso sí, hay que obedecer al gobierno. Apariencia de piedad. Es mentira que si no tienes a Dios no tienes nada. Si no tienes la palabra no tienes nada. Amigo mío que me escuchas en esta noche, todo lo que te queda para este tiempo se llama la palabra de Dios y la obediencia a la misma. Obedecer a la palabra de Dios antes que a los hombres. Y es importante que nosotros entendamos que nuestra conducta, que nuestro lineamiento de pensamiento, de acción, de saber, es que la palabra de Dios es el 100% la verdad, que la palabra de Dios es el 100% la guianza. Hay un texto bíblico en 2 Timoteo 3:16 que es impresionante, es impactante. Dice, conoce tus pensamientos. Antes de que tú pienses, ya conoce Dios qué estás pensando. Conoce y discierne tus intenciones. Sabe lo que quieres. Dios conoce cada gobernante, cada persona. Si dice que conoce los pelos de nuestra cabeza, si se cae uno, pues Él lo descuenta. ¿Cuánto nomás? Si es tan detallista en esta área, ¿cuánto nomás sabrá si tenemos o no tenemos la razón? Si conoce o no conoce nuestras intenciones. Si sabe o no sabe si estamos hablando la verdad o no. Apariencia de piedad que se muestra como ayudador, como solidario por un lado, pero mentiras. Es una persona con toda esta lista que Pablo le dice a Timoteo que tiene que tener cuidado. Entonces, ahora, si obedeces al hombre está bien, pero algo sí te puedo garantizar: el hombre jamás te podrá dar lo que Dios te da. Obedece al hombre, es tu cuestión. Yo predico para que tú recibas el consejo de la palabra, para que tú recibas y te pares en un lado, si te paras en el lado de Dios o en el lado del mundo, tú verás lo que vas a hacer. Pero mi consejo en esta noche: obedece a Dios y tendrás recompensa de Dios. Obedece al hombre y tendrás recompensa del hombre. ¿Y sabe cuál es la recompensa que el hombre te da? Dolor, tristeza, desconsolación. Los hombres no saben, ellos no tienen la más mínima idea del trasfondo de las cosas. Entonces las cosas no son para aparentar. Las cosas no son para tratar de hacerle creer a alguien más lo que es verdad o no es verdad. Eso es una naturaleza. Son sus acciones.
Hermano, mira, no es lo que se aparenta, es lo que tú ves. Son las acciones, lo que está pasando. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, no es lo que te digan, no es lo que te diga una red social, no es lo que supongan los científicos, no es lo que supongan los médicos, no es lo que diga más o menos palabras de un gobernante, no es lo que diga mi vecino, es lo que diga la palabra de Dios. Todo lo que está fuera de la palabra de Dios se llama apariencia de piedad, que se aparenta algo que realmente no es, que tú no tienes ciencia cierta de que sea o no sea. Romanos capítulo 13, versículo 3, dice, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. Eso es importante que lo entendamos. Si tú quieres recibir bien, pues haz el bien. Necesitamos hacer el bien. No podemos esconder el mal o no podemos tratar de esconder el mal por un ladito disfrazándolo de bueno, porque no es así. Si eres bueno, haces lo bueno. Mira la pregunta con que termina el versículo 13. ¿Quieres librarte del miedo de la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación. Entonces, el enemigo no debe tomar ventaja. Necesitamos frenarlo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir en sus casas, voy a frenar al enemigo en el nombre de Jesús? Entonces, la obra de Dios obviamente se completará en nuestras vidas, en la iglesia y en el mundo, porque tú y yo entendamos que en la palabra de Dios está la ruta para continuar con los propósitos de Dios en tu vida, en tu familia, en la iglesia. Entonces, no permitas que la apariencia de piedad llegue a tu vida. No permitas que las apariencias te envuelvan tratando de ser un cristiano obediente cuando simplemente le estás siendo obediente a las obras del diablo, a las obras de este mundo y a las obras mentirosas de Satanás, que es la enfermedad, que es la pobreza como resultado. Entonces, ese es mi primer punto. Todo eso es apariencia de piedad. Mi segundo punto y último, no nos olvidemos de nuestro primer amor. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 al 4 dice, conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Entonces, hemos podido ser perseverantes durante muchos años. Hemos podido enfrentarnos a los problemas y estar siempre perseverando en la palabra, e inclusive desmantelando a los que están mal doctrinalmente. Hemos cuidado la doctrina sana, pero para estos tiempos nos hemos doblegado con una falsa obediencia, con una falsa apariencia de piedad, olvidándonos del amor de Dios, olvidándonos que Cristo murió por amor. Él no murió, no tenía otra intención. Él no quería riquezas porque Él es dueño de las riquezas. Él no quería sabiduría porque Él es la sabiduría. Él no quería quizás nada material o físico. Por eso cuando el diablo le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares, y Jesús le dijo, a ver, yo hice todo esto, tú no me puedes dar nada al dueño de las cosas. Vete de aquí, Satanás. Solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Pero la motivación de Jesús por venir a este mundo es por salvarte a ti, por salvarme a mí. Esa fue la motivación de Jesús, el amor de Dios. Y aquí está diciendo Dios en esta noche, no se te puede olvidar tu primer amor. No se te puede olvidar la pasión con que tú adorabas a Dios, la pasión como sentías la presencia de Dios. Esa fe que a pesar de que no entendías a veces muchas cosas, que a pesar de que a veces no veías, porque la fe es creer en lo que no se ve, tú creías en la palabra, creías en el Espíritu Santo, eras guiado por el Espíritu Santo, tenías las suficientes capacidades para decir esto no es de Dios. Así de que yo te animo en esta noche a que no olvides tu primer amor, a que no olvides eso que Dios ha puesto en tu corazón, ese fervor, ese ánimo, ese fuego que hay en ti para servir, para buscar a Dios, esa gracia de Dios. Mira, vamos a leer aquí en 1 Juan 3:13, dice, hermanos, no se extrañen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos, porque el que no ama permanece en muerte. Y esto es importante, debemos sentir dolor por las personas. Se nos ha muerto ya la compasión por otras personas. Porque en estos tiempos hablo tanto de mi problema,
En este tiempo hablo tanto de lo que yo estoy sintiendo, de lo que yo pienso, de lo que yo soy. Y esto es lo que está retrasando que la obra de Dios se haga en tu vida, mi hermano. Has olvidado tu primer amor porque te has mentalizado en la situación. Te has mentalizado en tu situación. Tu situación actual quizás pueda ser mala, pero porque es lo que tú has creído o porque es lo que la situación te ha llevado a vivir. Pero es tiempo de volver a la fe. Es tiempo de volver a creer. Es tiempo de volver a apasionarnos por ese Cristo que te libró en el pasado, que te libra en el presente y que te librará en el futuro. Volvamos a ese primer amor. Arrepintámonos de esas obras muertas. Arrepintámonos de eso que hemos hablado, de eso que hemos dicho, de esa apariencia de piedad que hemos tenido, de esa aparente obediencia a las autoridades, porque la Biblia lo dice. Y déjate guiar por el Espíritu Santo de Dios. No más para creerle al hombre. Necesitamos creerle a Dios. Necesitamos creerle a la palabra de Dios. Necesitamos volver a sentir compasión por las personas que se van al infierno. Necesitamos volver a pensar y a invertir nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestros talentos, todo lo que tenemos en favor a la obra de Dios, que es salvar personas que acepten a Cristo Jesús como su Salvador y quitársela de las garras literalmente a Satanás. Primera de Juan capítulo 4, versículo 12 y 13 dice: nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. ¿Cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Porque nos ha dado a su Espíritu Santo. Tengo al Espíritu Santo dentro de mí. Dios me va a dar a conocer sus planes. Él me enseña todas las cosas. Él está conmigo. Es impresionante cómo calculan las cosas, cómo el diablo incita a los gobernantes a que calculen cada cosa. En Argentina, creo que ponían a los vecinos a que denunciaran si su vecino salió de la casa. Y es impresionante. Tú puedes estar jugando en un parque y alguien pasa y simplemente le dio envidia de que tú estabas jugando en ese parque y le echó a la policía porque estabas jugando en un parque. Ahora, yo pregunto esto. ¿Qué es lo que quieren hacer con nosotros? Ponernos en contra los unos de los otros. Ponerme en contra de mi vecino, en contra de mi hermano. Y pasan y todo se vuelve un odio, todo se vuelve un resentimiento, todo se vuelve una envidia. ¿Por qué él sí y yo no? Y viven las personas amargadas y las personas quieren que vivan como ellas viven, amargadas, desconsoladas. Pero nosotros como cristianos tenemos la luz de Cristo, tenemos la verdad de Cristo, tenemos el plan de Cristo. Quiero leerles un texto que yo sé que les va a impactar mucho. Yo lo leí en mi devocional, en los devocionales diarios que hacemos, y me impactó mucho y quiero dártelo en esta noche. Está en Primera de Juan capítulo 2, versículo 20. Dice: todos ustedes, en cambio, han recibido unción del Santo, de manera que conocen la verdad. Entonces, esa unción del Santo, léalo por favor, Primera de Juan 2:20, es increíble. Lo que quiere decir acá es que tú tienes la unción del Espíritu Santo para conocer la verdad de lo que está pasando. Tú no tienes que ir a Caracol para conocer la verdad. Tú no tienes que ir a RCN para conocer la verdad. Tú no tienes que ir a Facebook o a YouTube, o a menos que estés conectado con nosotros, gloria a Dios, ahí sí ves palabra de Dios. Pero y mirar las redes sociales y están mirando los fanpages ahí todo un día para conocer la verdad. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que una vez que nosotros aceptamos a Cristo Jesús, recibimos una unción, recibimos una sabiduría del Espíritu Santo y vamos a conocer la verdad. También, ¿cuál verdad vamos a conocer? Y esto es lo que te voy a decir: los planes de Dios con tu vida no son escondidos a tus ojos. Los planes de Dios, Dios te los mostrará en la medida que te arrodilles y ores, en la medida que hables en lenguas, en la medida que aceptes a Cristo como tu Salvador, en la medida que tu referente de vida no sea un noticiero, sino sea la palabra de Dios. En la medida en que tú no odies a tu hermano que porque salió, porque cumplió o no cumplió la ley establecida por el hombre, sino simplemente tú le amaste
y dejaste la justicia a Dios. Cualquier cosa que quieras tomar en justicia por tus propias manos, la Biblia inmediatamente en Romanos capítulo 2 lo desmiente. Tú no eres nadie ni para juzgar ni para señalar a nadie. Vive tu vida con Dios y deja que el otro la viva como quiera vivirla. Pero tú vives para Dios y tú vives en la palabra de Dios y tú vives en el primer amor, amando al que hace lo bueno y al que hace lo malo, y si la paga se la das Dios a cada uno según sus obras, pero no dejas permitir que tu corazón te contamine. Vive tu vida tranquilo y no ama a todo el mundo y anda en el primer amor y habla de Cristo, y si hay algo que tienes que hablar, habla de Cristo. Si hay algo que tienes que comentar, comenta de lo bueno que ha sido Cristo contigo, de lo bueno que ha sido Dios contigo. Lee la palabra. Y una verdad, que el amor de Dios a través de su Hijo Jesús ya está en la tierra hace más de 2000 años. Gloria a Dios, y podemos compartirlo, podemos saber todo lo que Él trajo para nosotros. Y debemos compartirlo, debemos hablarlo, debemos vivirlo. Pero basta ya, mis amados hermanos, basta ya de solamente aprendernos la palabra escrita. Necesitamos vivirla, necesitamos vivir en ese amor. Entonces, basta de la apariencia de piedad que nos hace ser obedientes al diablo y sus acciones. Basta ya de sacar un texto bíblico, descontextualizarlo y no entender los tiempos que están pasando. No ser guiado, literalmente guiado por el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios te guía a amar a Dios, a apasionarte por Dios, a que el fuego no se apague en tu corazón, a que el fuego esté en tu corazón. Eso es lo que la palabra te enseña. Todo lo que te aleje de Cristo, deséchalo inmediatamente, hazlo. Desecha cualquier cosa que te aleje de Jesús, por mínima que sea, deséchala. La palabra de Dios y el Espíritu Santo te guían a acercarte cada día más a Jesús, a su reino, a su amor, a su justicia, a su poder, a su bondad, a su misericordia. Gloria a Dios por esta palabra. Gloria a Dios por su palabra. Gloria a Dios por el Espíritu Santo de Dios. Pero ya es tiempo. Si usted está conmigo allí en la casa, diga conmigo, es tiempo de ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Es tiempo, y el contexto de este primer texto que les leí, ya para concluir esta palabra de Dios que les traigo en esta noche, que Dios me habló a mi corazón para dársela a ustedes, es que somos hijos de Dios. Que nuestro comportamiento no debe ser de apariencia, que nuestro comportamiento debe ser un comportamiento de la naturaleza de Dios. Dios es amor. El que permanece en amor permanece en Dios, porque Dios es amor. Si no amamos, Dios no está en nosotros. Obvio, amamos a todo el mundo, amamos al gobierno, amamos a cada persona, y aunque no compartamos eso. Pero estoy hablando de la obediencia. Aunque yo les ame, no les voy a obedecer, porque yo amo a Dios por encima de todas las cosas. Y esta es la ley que Cristo pone en el Nuevo Testamento. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y después amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es la enseñanza, es la palabra. Vamos a hacerlo, vamos a practicarlo, vamos a cantar, vamos a adorar, vamos a ir a frenar al diablo. No más apariencia de piedad, no más hipocresía, no más tratar de recitar textos bíblicos sin contenido, sin contexto. Porque el texto sin contexto es un pretexto para yo fomentar mi propia doctrina. Pero la única doctrina verdadera se llama Jesús. Jesús, que es el camino al Padre, donde yo crezco, y más para estos tiempos. Jesús crece en mí, su amor, su paz, su sobriedad, su sabiduría, su amor, su verdad, su compasión. Gloria a Dios, aleluya. Y ahora tú y yo lo entendemos. Y vamos a morir por Cristo. Vamos a vivir para Cristo. Vamos a reinar con Cristo. Cristo es parte de nuestro presente. Cristo es parte de nuestro futuro y aún de nuestro pasado, porque en el pasado me rescató. Pero a ti que me estás mirando en esta noche,
Si Cristo no te ha rescatado, entonces hoy es un día para que Cristo te rescate y puedas vivir una vida de unción, pero más una vida de sentido, una vida con propósito en la tierra, en el cielo, una vida con respaldo, una vida con paz, con gozo. Mire, esta paz que yo les estoy presentando en esta noche es una paz que nadie te la puede dar. El trago no te puede dar esta paz. La música no te puede dar esta paz. El gobierno menos te puede dar esta paz. Nadie en este mundo te puede dar la paz que Cristo dijo que te daría. Solamente tienes que aceptarlo en tu corazón. Solamente tienes que recibirlo en tu mente y en tu corazón. Y entonces sabrás que hay un Cristo vivo que quiere guiarte, que quiere instruirte a través del Espíritu Santo. Pero esto es espiritual. Hay un mundo espiritual que está peleando día y noche a favor tuyo o en contra tuyo. Pero tú, en este mundo terrenal, decides con qué bando irte, si con el de Dios o con el del enemigo, o con el reino de Dios, qué camino tú eliges, o con el reino de la oscuridad, con la vida o con la muerte. ¿A quién obedeces? ¿A los hombres o a Dios? Toma tu decisión y nos vemos en la próxima reunión. Bendiciones.